Yo creo que ya. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia magistral del Área 9, Sujetos de la Educación del COMIE. Esta tarde tengo el honor de presentar y acompañar a nombre del Comité Directivo del COMIE a la doctora Rocío Grediaga, gran amiga, extraordinaria colega y un pilar durante mucho tiempo de esta área del conocimiento. La historia de Rocío con el COMIE es larga y muy productiva. Ha participado en su comité directivo, participando en la comisión de admisión, ha sido integrante del comité editorial de nuestra revista, de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, y fue co-coordinadora del comité científico del 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa que realizamos en 2008-2009. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Miguel. Permítanme exponer una síntesis de su extenso currículum académico para que todos nuestros colegas, amigos y compañeros que están aquí en esta conferencia conozcan un poco más sobre la trayectoria de Rocío. Rocío Grediaga es profesora distinguida de la UAM y una de las profesoras fundadoras de la UAM Azcapotzalco. Fundadora. De 1974 a 89 trabajó en la División de Artes y Ciencias para el Diseño y desde 1989 hasta ahora en el Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Rocío estudió Diseño Industrial en la Ibero como licenciatura y después su maestría y doctorado en el Colegio de México, donde egresó con la especialidad de Sociología. Como resultado de la tesis que realizó en el doctorado, en 1999 obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado otorgado por la ANUYES. Rocío Grediaga es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Desde el año 2000 hasta el 2007 fue nivel 1 y desde entonces hasta ahora ha sido nivel 2. Es profesor perfil de PROMEP y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2000. Por supuesto, es integrante de nuestro Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Rocío es además de una investigadora muy acuciosa, es también una extraordinaria docente y ha tenido a lo largo de muchos años un trabajo muy intenso en la formación de estudiantes, particularmente de la formación de sociólogos a nivel de la licenciatura, y después, ya con la especialización en Sociología de la Educación y luego la maestría y el doctorado en Sociología en la propia UAM. Ha sido responsable de muchos proyectos, de varios proyectos de investigación que han sido financiados por CONACYT y ha coordinado y conformado equipos de trabajo institucionales e interinstitucionales que en su mayoría han tenido que ver con la investigación sobre académicos universitarios. Rocío es autora y coautora de muy importantes libros en el tema de los académicos universitarios. Empezamos juntos con Manuel y con muchos otros colegas en 1994, publicando Los rasgos de la diversidad, un estudio sobre los académicos mexicanos. Y después Rocío ha continuado una muy activa tarea editorial, publicando pues, textos muy importantes para todos nosotros que nos dedicamos a investigar las condiciones sobre la profesión académica. Publicó un texto 99 como resultado de su tesis que se llama Profesión Académica, Disciplinas y Organizaciones en la ANUYES. Después publicó una propuesta de clasificación de las instituciones de educación superior, también en la ANUYES. Otro libro más sobre políticas públicas y cambios en la profesión académica en la última década, en 2004. Y volvimos a colaborar juntos, también con Manuel y otros compañeros, con Osvaldo y con Norma Rodero, en este texto que se llama La carrera académica en la UAM, un largo y sinuoso camino, publicado en el 2005. Rocío Grediaga es entonces una de las más reconocidas investigadoras en la sociología de la educación superior. Particularmente es experta en el estudio de los académicos mexicanos
y la hemos invitado a impartir esta conferencia, pues dada su enorme trayectoria, su gran trayectoria y su muy gentil disposición a colaborar siempre con el COMIE. Adelante, querida, escuchemos tu conferencia. Bueno, pues antes que nada, wow, qué presentación. Te la agradezco y sobre todo les agradezco a todos, a ti y a los colegas, tanto del Área 9 como del COMIE, la distinción de haberme invitado como conferencista en este congreso, que como todos sabemos es un evento muy importante dentro del espacio de investigación educativa en nuestro país. Y bueno, quisiera como mencionar antes de iniciar la presentación que el tema de los académicos ya tiene un largo camino recorrido, digamos, desde cuando nos preguntábamos qué era eso de las plazas y las personas hasta el momento, ¿no? Y que sin duda hay aportes de una gran cantidad de colegas, y lo que yo quisiera exponer un poco ahora es, bueno, este camino recorrido y qué obstáculos tenemos y seguiremos teniendo probablemente por un rato, y qué logros se han tenido en el campo de investigación sobre los académicos, que como señala bien siempre nuestra querida colega Susana García Salor, es una hechura, o sea, está en proceso, siempre seguirá en proceso, y entonces voy a permitirme compartirles la pantalla para ir guiando un poco y tener referentes de la exposición y tratar de plegarme a los tiempos que debemos plegarnos para dar espacio a la discusión al final. Bueno, como les comentaba, el intento es hacer un recorrido sobre lo que ha sido la construcción de este campo de conocimiento, de este espacio que compartimos como interés de investigación, y tratar de ver las diferentes perspectivas analíticas y la evolución que ha tenido este campo, para plantearnos como uno de los obstáculos que desde el principio hemos señalado y que se ha ido mejorando, pero no logramos del todo tener disponible toda la información que querríamos, con qué fuentes de información contábamos, cuáles han sido los problemas, pero sobre todo creo que es importante que veamos, dada la creciente complejidad del sistema de educación superior, la gran diversificación de formas de sumarse a la actividad académica en nuestros días. Y que veamos también, por tanto, o sea, cómo ha ido cambiando, ¿sí? El perfil, pudiéramos decir, del conjunto de los que nos ubicamos en esta profesión para algunos de nosotros, oficio, segmento del mercado para otros, ¿sí? Y cómo las condiciones con las que contamos de alguna manera afectan de manera significativa tanto el uso del tiempo como los resultados que tenemos como académicos, y cómo esto se refleja a su vez en los campos de conocimiento y las instituciones para las cuales trabajamos. Entonces, hay un tema que ha sido reiterado en las últimas fechas, que tiene que ver con la problemática del envejecimiento, la renovación y la jubilación de la planta académica actual, y qué retos nos pone enfrente, digamos, hacia adelante. Entonces, si pensamos en cuáles han sido las crecientes zonas y dimensiones y maneras de ver a los académicos, bueno, partiríamos desde el planteamiento clásico, digamos, de que un académico es aquel que forma parte de una institución dedicada a alguna de las tareas de manejo del conocimiento, como pueden ser la
generación de conocimiento, la enseñanza, o sea, la transmisión y el enriquecimiento y formación de nuevos recursos humanos, la posibilidad, digamos, de innovación o de aplicación del conocimiento a la solución de problemas y demás, pero poco a poco esta primera visión, digamos, de lo que es un académico, en la medida en que han ido cambiando las reglas del juego, se ha ido complejizando y sobre todo hemos ido encontrando muchas otras vetas para entrar a los que son los procesos de conformación y de operación y de participación de los académicos en distintos ámbitos o grupos de referencia. Entonces, tenemos por un lado, en términos de conceptualización, la dimensión laboral, es decir, aquella que tiene que ver con dónde trabajan, dónde están contratados, etcétera, donde los académicos tienen una trayectoria y son objeto al mismo tiempo de una socialización secundaria posterior a la socialización recibida en su formación inicial y, en el caso mexicano, siempre paralela a la socialización de como investigadores en la formación de posgrado, dado que las formas de iniciación por la expansión universitaria llevaron a la contratación de gentes muy jóvenes, sin una formación acabada, que ha sido uno de los retos y de los temas de discusión durante las políticas posteriores a la década de los 80. Tenemos por el otro lado la dimensión disciplinaria, que se puede descomponer en estos dos momentos, o sea, el momento de formación, sea continua o discontinua, y la dimensión de la cultura, las tradiciones y las formas distintas en que distintos campos de conocimiento coordinan sus actividades para el desarrollo del conocimiento y para la enseñanza y la acumulación del mismo. Y por el otro lado, la noción de mercado, es decir, de trabajo o de compromiso laboral, en términos de el prestigio, la diferenciación, la segmentación que existe, como hemos dicho, de este contexto en el cual se mueven y que es indispensable para entender a los académicos. Ya desde Clark decíamos que había una tensión importante, digamos, retomando el planteamiento clásico de este autor, entre la disciplina y la organización, porque no siempre te demandan o te exigen las mismas cosas. Y por tanto, es importante entender cada vez con mayor profundidad estas formas de operación y estas culturas, tanto disciplinarias como institucionales, para entender también cómo se da, ¿sí?, la formación de los académicos y su desempeño, ¿sí? Y es en este mercado ocupacional y educativo donde se da una diferenciación de prestigios, una dimensión simbólica que es importante, ¿sí?, y que tiene también una faceta, digamos, de tipo político que va a influir en la orientación o la manera en que se van desarrollando las actividades, los apoyos, el financiamiento, etcétera. Entonces, estos elementos son parte, digamos, de lo que pudiéramos llamar el proceso de profesionalización, institucionalización, modernización, cambio institucional y construcción de la identidad de los académicos, ¿sí? Y son parte, como se señalaba en distintos estados de conocimiento, de la constitución de la identidad de estos grupos académicos. Ahora, en la discusión conceptual, ¿sí?, hay una tensión entre las diferentes maneras de entender la profesión académica o el oficio académico o el trabajo académico, y ha habido giros o cambios importantes en las miradas a través de las cuales se ha ido estudiando. Me gustaría empezar por señalar que los estados de conocimiento que se han producido dentro del COMIDE son muy importantes para entender
estas distintas maneras de ir como focalizando aspectos de la profesión académica o de los académicos como un actor social importante, y son importantes porque de alguna manera de los académicos depende la formación de las nuevas generaciones, de los académicos depende esta producción de conocimiento que en algún sentido se va a diferenciar entre instituciones y, perdón, un momento, que mi teléfono no quiere apagarse. Entonces decíamos que estas formas distintas de ir tomando partes de la complejidad que implica el desempeño de este rol, no solamente como individuos, sino como actor social, es lo que lleva a plantearnos diferentes maneras de entender a este segmento ocupacional, a este grupo de profesionistas y de especialistas que se dedican al manejo del conocimiento y a la formación de nuevos recursos humanos en estas distintas ramas del saber. Entonces, si pensamos en los distintos estados de conocimiento, bueno, era un tema importante en el primer estado de conocimiento, es el tema de la descripción, digamos, de este actor, tanto en sus organizaciones políticos-sindicales, que como sabemos en la década de los 70 tuvieron una emergencia importante como sindicalismo independiente, para tratar de crear las condiciones de estabilidad y de desarrollo de este sector ocupacional, como en términos de la caracterización de sus condiciones generales de ingreso y de desarrollo de sus actividades, de combinatoria de funciones, etcétera. Y se hicieron también estudios, sobre todo después del surgimiento del SNI y hasta la aparición de las becas y los estímulos, estudios que tenían que ver con cómo se evaluaba, qué se evaluaba, cómo se trabajaba esta digamos, como valoración del trabajo realizado dentro de las instituciones y los centros de investigación. Entonces, en este momento también surge la tradición de estudios sobre la constitución de la identidad de los académicos desde una óptica más bien antropológica, histórica, y que hace énfasis en la dimensión de la tarea pedagógica y de los perfiles, ¿sí?, de los académicos en cuanto a sus formas de relación y de identidad con sus trayectorias y sus instituciones. Y finalmente surgen algunos estudios sobre el tema de las mujeres, o sea, las académicas y sus condiciones particulares. Una década después, o sea, proliferan los estudios sobre la cuestión de las políticas públicas hacia los académicos y se van desarrollando estudios de mayor detalle en términos de los grupos y las interacciones de estos grupos en los procesos de construcción de investigaciones específicas, digamos, en distintas áreas de conocimiento, para lo cual la tradición cualitativa hizo grandes aportaciones, ¿sí? Pero también en paralelo se trabaja mucho sobre esto que mencionaba Miguel, o sea, el sinuoso camino de la carrera académica como normativa, es decir, como referente, que no necesariamente es equivalente a las trayectorias académicas y que habría que distinguirlas en cuanto a que la trayectoria involucra tanto la dimensión estructural como la dimensión institucional, como la vocación y los intereses de los individuos que formamos parte de este conjunto que cumple las tareas encargadas a la institución de educación superior. Entonces, las condiciones sociales de producción y reproducción son identificadas a través del estudio de la regulación del campo. Las formas de agregación distintas son vistas a mayor detalle,
O sea, se pasa de una primera etapa como descriptiva y de dimensionamiento del fenómeno a un proceso de búsqueda de comprensión de las condiciones y de las características de estos distintos ámbitos o niveles que mencionaba para entender, o sea, cómo ocurren estas trayectorias y a qué grupos o en qué referentes, tanto del país como fuera, cómo se constituyen algunas de las redes, etcétera. Ya la primera década del siglo XXI, como señalan Galás y los que hicieron este estado de conocimiento previo al que están desarrollándose, al que está desarrollándose ahora, hacen más énfasis en la cuestión de la dimensión histórica de la profesión académica. Se centra más la idea en el trabajo académico que en la definición del actor. Como tal, se busca esta confrontación, como decíamos, entre carreras, trayectorias, entender y deslindar la dimensión normativa de la dimensión vivida o experimentada por los actores en la vida universitaria y de investigación, y se trata de entender con mayor profundidad cuáles son los factores que influyen, ¿sí?, en la diversidad tanto de definiciones normativas en las instituciones de lo que se espera de sus contratados académicos, como en las opciones de vida que toman los distintos actores. Surgen estudios y discusiones fuertes sobre si, por ejemplo, dado que la mayoría de los profesores son profesores de tiempo parcial, no se dedican o no concentran su actividad profesional en la vida académica, ¿son parte o no son parte de los académicos, de la profesión académica o del oficio académico de manera central? Aquí creo que sería importante el que pensáramos que hay en estos distintos niveles de análisis, una cosa es la profesionalización o la concentración en la vida académica, ¿sí?, de las personas, y otra cosa es la profesión académica como espacio en el cual se combinan y se desarrollan formas de interdependencia funcional en la creación, digamos, de distintos roles que cumplen con la tarea institucional de la profesión. Es decir, no necesariamente el que yo solo dé clases o el que otro haga clases de investigación hace que no seamos parte del conjunto que cumple con las tareas de formar nuevos recursos humanos, y los que hacen investigación contribuyen a la generación de nuevo conocimiento. Los que trabajan en la vida profesional traen la experiencia externa a la vida universitaria, que es fundamental también para el desarrollo y la articulación de las distintas áreas de conocimiento con la situación contextual y las necesidades contextuales del país. Entonces, en esta etapa se busca entender mejor esta heterogeneidad de la forma de participación de los académicos, caracterizando entonces tanto sus condiciones como sus grados de integración o participación, y se vincula este desarrollo de las distintas caras, digamos, pudiéramos decir, o formas de compromiso y de desarrollo de la vida académica con la problemática del desarrollo de las instituciones y del desarrollo de la consolidación, ¿sí?, en términos de este actor social general, profesión académica, y las características de calidad de vida, ¿sí?, y de tensiones a las cuales se ven sometidos por esta tensión básica que señalábamos, a la cual se suma la tensión de evaluación externa y evaluación institucional, que no necesariamente coinciden. Hay estudios sobre el estrés, hay estudios sobre la vida cotidiana, hay estudios sobre las mujeres y el doble rol de las mujeres dentro de la vida académica, etcétera.
Y entonces se va ampliando la mirada o se va profundizando en algunos de los aspectos del desarrollo de la vida académica, pero además se enfrenta, digamos, un nuevo reto, que es el reto de la cuestión de la globalización, la internacionalización y la movilidad académica. ¿Qué papel juegan las redes, las conexiones, las posibilidades de acceso a lo mejor equipos muy sofisticados en áreas no como la nuestra, sino como la de física o la de química o áreas que requieren de equipos muy complejos? Cómo el vínculo con colegas de países, por ejemplo, más ricos, les hace posible el desarrollo de estancias parciales, de experimentación dentro de equipos que no existen o no, a los que no tienen acceso en nuestro país, etcétera. Y el tema de la internacionalización y la movilidad académica entran a formar parte importante del análisis de los grupos de investigación y del desarrollo del posgrado y de la formación de recursos humanos de alto nivel. Entonces, simplemente así como evolución general, pues podemos ver que ha habido, digamos, una serie de políticas que buscaban incrementar la proporción de dedicación de tiempo completo dentro de las instituciones y que en algún sentido podríamos decir, si lo señalamos en términos, digamos, de tasas de crecimiento, que hay momentos en que efectivamente las plazas de tiempo completo han crecido de manera más acelerada que las plazas de tiempo parcial o las plazas generales del país, mientras que el fenómeno, digamos, de la privatización a partir de la década de los 90 va a generar una disminución de la distancia entre el crecimiento de las plazas totales y las plazas de tiempo completo, que va a reducir la posibilidad de alcanzar los objetivos que se planteaban, por ejemplo, dentro del PROMED, de ampliar la proporción de tiempos completos en el conjunto de la planta académica, porque hay una pauta distinta de contratación entre las instituciones de carácter público y las instituciones, sobre todo privadas, de reciente creación, que proliferaron y crecieron de manera muy importante a partir de la década de los 90, pero con mayor acentuación después del inicio de este siglo. Entonces, no voy a leerles números porque es muy aburrido. En el trabajo ustedes pueden consultarlos, pero sí me gustaría hablar más sobre otras condiciones laborales que son muy importantes para entender, ¿sí?, la estabilidad y las condiciones de uso del tiempo que pudieran tener los diferentes miembros de nuestra profesión y que pudieran en algún sentido estar afectando tanto la dedicación a las distintas actividades que tienen asignados la profesión como tal, como a la productividad o a los resultados que podemos obtener en términos no solo cuantitativos, sino también cualitativos de producción y de innovación y de aplicación del conocimiento dentro de las necesidades o atendiendo a las necesidades y a las características y al desarrollo que requiere nuestro país. Entonces, dentro de las condiciones laborales, si ustedes toman en cuenta no solamente los tiempos de contrato, son distintos entre el sector, las instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público y las del privado. O sea, dentro del sector privado, el último informe, digamos, disponible de la Secretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, señala, digamos, que el porcentaje con prestaciones, ¿sí?, dentro del sector público es mayor. Casi la totalidad de los contratados en el sector público cuentan con prestaciones. No la totalidad, las nuevas instituciones públicas tienen mayor fragilidad que las de mayor longevidad,
pero es mucho menor en el sector privado, o sea, 1 de cada 5 de los, más o menos, de los que trabajan como académicos en las instituciones privadas, no tienen prestaciones. Por el otro lado, si vemos cuántos de los que trabajan en el sector público trabajan además en otras actividades laborales, también es menor la concentración, dado que es menor la contratación también de tiempo completo en el sector privado que en el sector público. ¿Sí? Entonces, estas condiciones sin duda afectan, ¿sí? Pero afecta, como decíamos, en el proceso de socialización. Las distintas áreas de conocimiento tienen diferentes tradiciones, diferentes historias de constitución como campos de conocimiento, y estas han afectado el grado en que en alguna medida, antes incluso del surgimiento de los programas de evaluación y de promoción de la profesionalización y los estudios de posgrado entre los académicos, difieren como las tradiciones en cuanto a si se buscaba originalmente o no, antes incluso de estas políticas públicas, los estudios de distintos niveles de especialización en la investigación y qué tanto la investigación es un aspecto central o no dentro de la producción y del desarrollo de la vida académica de distintos campos de conocimiento. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la lógica o en la relación entre lo que es la matrícula de licenciatura en ciertas áreas, por ejemplo, en el área de ciencias agropecuarias o en la de ciencias naturales, son matrículas pequeñas en la licenciatura, pero en el área, por ejemplo, de ciencias naturales y exactas, la matrícula del doctorado multiplica casi por 10 la matrícula, su proporción en el doctorado que lo que tenían en la matrícula de licenciatura. Esto no ha cambiado, ha cambiado relativamente, pero no de una manera brutal en la última década. Sigue habiendo una proporción o una inclinación mucho mayor al desarrollo de su formación como investigadores en ciertas áreas que en otras. O sea, mientras que la matrícula, por ejemplo, de ciencias de la tecnología es la tercera parte de la matrícula total en el nivel de licenciatura, no representa, ¿sí?, más que una quinta parte de la matrícula de doctorado, incluso después de todas las políticas, es decir, en 2008-2009, después de todas las políticas que han buscado, ¿no?, incrementar la formación para la investigación o la formación de posgrado. Entonces, cuando decía que es la tradición disciplinaria uno de los aspectos clave para poder entender a la profesión académica, me refiero justamente a que esta conjugación entre la vocación personal, las tradiciones disciplinarias y los contextos institucionales producen diferentes tipos de orientación, incluso en la propia formación y en los mecanismos de actualización que tienen los profesores y que son fundamentales para el desarrollo de sus actividades, tanto docentes como de producción de conocimiento. Entonces, ¿por qué decíamos las plazas, a pesar de que se buscaba con mucho énfasis, ¿no?, que incrementaran su proporción en el conjunto, las plazas de tiempo completo, en las últimas 2 décadas, 3 décadas han caído? Decíamos, porque justamente la proliferación de nuevas instituciones y una construcción del perfil de la planta docente prioritariamente de tiempo parcial afecta al conjunto, digamos, de la configuración de la profesión académica. Yo decía, bueno, es muy importante tener gente que tenga la experiencia y que traiga la experiencia de otras actividades a la propia enseñanza dentro de la universidad. Sin embargo, en términos de la profesionalización de los académicos, también es importante, si queremos participar y de manera
relevante, digamos, en la producción de conocimiento de los distintos campos, resulta fundamental que haya una mayor formación de cuadros para el desarrollo de la investigación y que estas gentes que efectivamente han crecido por el desarrollo del posgrado a partir de los mecanismos de evaluación del personal académico y del cambio en la lógica de la contratación de las instituciones, donde se exigen mayores credenciales para el acceso a la profesión académica en nuestros días que los que tuvimos que enfrentar. No sé, pienso en mí, pienso en Miguel, pienso en los colegas que hoy ya hicimos después el doctorado, pero que en el momento que empezamos como académicos éramos o recién egresados o recién titulados de la licenciatura y que tuvimos que hacer un proceso paralelo, digamos, de formación para la investigación una vez habiendo iniciado nuestras actividades como profesores en las universidades. Entonces, a pesar del PROMEP, a pesar del PRODEP, a pesar de las intenciones, digamos, de la política pública, el propio desarrollo del sistema ha llevado a que no puedan del todo cumplirse los objetivos que se trazaban, por ejemplo, de incrementar la profesionalización para el conjunto de los miembros de la profesión académica, y creo que este es un tema, junto con el tema de las condiciones de infraestructura, de los recursos de los que se dispone dentro de las instituciones, etcétera, muy importante para entender tanto el volumen como la calidad, como el impacto del desarrollo del conocimiento que hacemos en nuestro país y de la formación y de la experiencia de nuestros estudiantes que como egresados contribuyen también de manera muy importante a la construcción de este prestigio y reconocimiento institucional. O sea, tanto la tarea docente como la tarea de investigación que se desarrolla dentro de las instituciones del sistema de educación superior e investigación es fundamental en la relación entre las instituciones, la jerarquización y prestigios obtenidos, pero también en la relación con el exterior y con otras áreas de conocimiento en otros países, en otros lugares, para estar cerca, digamos, de la frontera y aportar dentro de lo que es el conocimiento en los distintos campos, ¿sí? Ahora, uno de los graves problemas también que tenemos y que se ha acentuado obviamente por la situación de pandemia, pero por el cambio de orientación en las políticas del régimen actual, es la cuestión del financiamiento. O sea, realmente en nuestro país, y digo, pongo el comparativo de gasto promedio por alumno como uno de los múltiples indicadores, digo, las becas al extranjero han disminuido el 50%, ok, ha crecido el posgrado nacional, pero la movilidad académica del posgrado nacional, que al principio funcionó como una forma de compensación de esta disminución de las becas al extranjero, hoy está prácticamente cancelada tanto por la pandemia como por la falta de recursos. Entonces, no es conveniente que la comunidad académica y científica se aísle. O sea, conocemos muchos casos en la historia de los países, ¿sí?, donde una visión extremadamente localista y cerrada tiene como consecuencia un retraso y una dificultad, ¿sí?, real para mantenerse actualizados al día y al tanto de lo que son los progresos que son fundamentales, y hoy lo sentimos, por ejemplo, en el tema de las vacunas, de la posibilidad de enfrentar las dificultades de una pandemia, de una situación crítica de salud, etcétera. O sea, no es posible mantenerse al margen de estos avances del conocimiento, y para mantener esta circulación de conocimientos es necesario mantener los vínculos y las redes y los procesos de colaboración en la formación de recursos humanos o en el desarrollo de la investigación resultan fundamentales. Ahora, si pensamos simplemente en el gasto por alumno, nuestro país gasta
alrededor de una tercera parte de lo que gasta en promedio los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el caso de la primaria, y gasta 2/3 partes más o menos de lo que gastan los países de este organismo en el caso de la educación superior. Ahora, si tomamos en cuenta el crecimiento o las condiciones de financiamiento, además de los resguardos y de las dificultades asociadas con la pandemia, bueno, realmente en términos de inversión en la generación de conocimiento, el gasto público se ha estancado e incluso disminuido. O sea, es muy poco cercano a lo que incluso se planteó, digamos, en la Ley General de Educación y en la legislación mexicana como necesario a destinar a la educación y a la ciencia y a la tecnología. O sea, el 2% del Producto Interno Bruto que se debería en principio buscar destinar, bueno, es una quinta parte lo que efectivamente se destina, alrededor de menos de 1%, el 0.5, 0.4, dependiendo del año, con fluctuaciones, pero estamos muy lejos de alcanzar y de lograr incluso una mayor participación del conjunto de los actores sociales en el financiamiento del desarrollo del conocimiento. Esto pone en desventaja, evidentemente, las posibilidades de desarrollo. Pero no solamente difiere, o sea, el comportamiento en términos de las disciplinas y de la posibilidad, digamos, en términos comparativos, de desarrollar las tareas académicas, sino que también difieren las composiciones que tienen las plantas académicas en función de dos otros rasgos: la edad y la antigüedad. Cuando yo decía, bueno, es importante el pensar cómo vamos a hacerle para que los que entramos como académicos en la década de los 70 nos vayamos y les dejemos el lugar a los que hoy se están formando en los programas especializados en la formación de investigación. Bueno, por un lado, pues no resulta nada atractivo eso de jubilarse y retirarse, porque las condiciones de jubilación en nuestro país son bastante difíciles. Por el otro lado, estos mecanismos que asignan ingresos adicionales, tanto las becas y los estímulos institucionales como el SNI, etcétera, no son permanentes por una parte, pero por el otro lado se acaban si te retiras o te jubilas. Entonces es como un desincentivo para que los académicos decidan abrirles la puerta y dejar que entre los jóvenes y nos retiremos y dejemos de estar activos, digamos, en un sentido pleno, cuando hemos ya tenido una trayectoria académica larga, ¿no? Ahora, no hay incentivos para hacer este tránsito, no hay modos de organización institucional o del país para contribuir a esta renovación de una manera pautada, distinta a como nosotros ingresamos cuando ingresamos como académicos con las carreras de la expansión universitaria inicial de la década de los 60 y 70. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan jóvenes o viejos somos los académicos de los distintos tipos institucionales? O sea, no solo varían las visiones, no solo varía que en unas se puede dedicar tiempo a la investigación y en otras tenemos tiempo repleto de docencia. No solo varía, no, también, tanto por la antigüedad de las instituciones como por las formas y los mecanismos, digamos, de regulación de la carrera académica y la no exigencia en otros países, bueno, después de cierta edad, manito, quieras o no, te vas. Aquí, nada. O sea, aquí tú puedes salir con los pies por delante de la institución en la que trabajas y evidentemente pues ocupas un espacio que impide esta forma más natural de renovación de la planta académica nacional y
como les digo, hay muchos obstáculos. Estos serían temas que sería muy importante profundizar en su investigación, en su análisis. Hay un trabajo de Flaxo, de Bensunce Ahumada. Hay algunas aportaciones también en el grupo que trabajó conmigo en la cuestión de políticas hacia los académicos en las últimas décadas. Pero creo que es uno de los temas dentro de los cuales habría que pensar muy seriamente para entender esta relación entre la formación nueva de recursos humanos con alto nivel formativo y la posibilidad, digamos, de renovación o no y de tener condiciones. El CONACYT genera una figura que ha causado muchas dificultades, que es la de catedrático. Entonces ahora los jóvenes son contratados por el CONACYT, aunque trabajen en las instituciones, tienen dificultades de inserción institucional, se les hacen una serie de exigencias que no tienen los que trabajan en las instituciones, y esto convierte, digamos, el mundo académico en un mundo que más que de cooperación y de colaboración está permeado por conflictos, por desconfianzas, por tensiones entre las generaciones, etcétera. Entonces, si vemos la cuestión de la renovación solo en los datos duros, digamos, es decir, en términos del conjunto, ¿no?, de la planta académica, bueno, ¿qué porcentaje es mayor de 60 años? En el total del personal académico, como decíamos, todas las instituciones nuevas y que contratan a los egresados de nuestros posgrados, a los jóvenes en condiciones de docencia fundamentalmente, con una gran inestabilidad laboral, ese personal académico en el total del país, bueno, representan los mayores de 60 años el 10%, pero si ustedes te van, por ejemplo, a la Universidad Pedagógica Nacional, que esa nos compete como investigadores educativos, ahí, por ejemplo, es cerca del 40% el personal que tiene más de 60 años. Si nos vamos a las normales públicas, la proporción es menor, pero en los centros CONACYT también es más alta que en el conjunto o en las universidades públicas federales. ¿Sí? Entonces, en términos de edad, hay un grupo muy heterogéneo en los distintos tipos institucionales. Pero si sumas a la edad la antigüedad, el porcentaje que tiene, por ejemplo, en las universidades públicas federales, más de 25 años de antigüedad, es el 30%. Entonces, estamos hablando de que, por un lado, tenemos casi una quinta parte con más de 60 años. Por el otro lado, casi una tercera parte con condiciones, digamos, de antigüedad que preveerían un retiro relativamente próximo, que sabemos que tiene obstáculos y que no va a ocurrir voluntaria y fácilmente. Pero si ustedes ven la heterogeneidad, incluso en la composición de las plantas académicas de los distintos tipos institucionales, sin tomar en cuenta, ¿sí?, por ejemplo, que los nuevos están en los mecanismos o en las instituciones como la Universidad Nacional a Distancia de México, ¿sí?, concentra a los más jóvenes, a los más que no tienen una antigüedad. Las nuevas instituciones, por ejemplo, del sector público, otras instituciones también tienen una menor cantidad de gente que tiene una antigüedad larga, dada la creación nueva de estas universidades tecnológicas, politécnicas, interculturales, etcétera. Entonces, esta condición general, digamos, de la composición global, podemos decir, del personal académico en nuestro país, lo cual, y aquí es donde voy a algunas de las dificultades antes de llegar a las reflexiones finales, seguimos teniendo problemas para saber exactamente
¿qué formación tienen los contratados? Siguen en muchas ocasiones reportando plazas. A veces es difícil saber de qué disciplinas son esas plazas en algunos tipos de institución. Desde 2008 o 2009 se dejaron de publicar los datos sobre personal académico en la ANUYES, por ejemplo. La SEP da un reporte del cual yo obtuve ahora información para esta presentación, pero no está detallada por institución o por tipo de disciplina, etcétera, que sería muy importante conocer con mucho mayor detalle. De ahí que, aunque hemos avanzado, y hay que reconocer que hoy la información con la que contamos es mucho mejor y tiene más información, sobre todo sobre los estudiantes, en términos de los académicos seguimos teniendo grandes vacíos de información y es necesario un esfuerzo para promover y para desarrollar la investigación. Yo creo que la UNAM, a través del Execum, ha hecho una tarea magnífica en términos de avanzar en la proporción o en proporcionar información, ¿sí?, a nivel institucional, pero sigue pues, teniendo las dificultades que implica la recabación de información, que no es una información censal sobre personas, sino que es la información que nos reportan las instituciones. Seguimos teniendo el problema de saber cuántos de los del sector público, ese 25% o 75% que no tiene actividades fuera del sector público, a lo mejor tiene más de una plaza, cuántos del sector público trabajan con instituciones del sector privado, cuántos, y ahora, con la situación que vivimos, digamos, se vuelve mucho más difícil el realizar trabajo en términos de trabajo de campo directo en las instituciones que nos permite ir avanzando en el conocimiento. Entonces, creo que el tema de la información ha sido, y bueno, ha sido mencionado múltiples veces por Manuel Gil, por Jesús Galás, por mí misma, por Miguel, creo que por todos. O sea, que necesitamos una mejor base de información y que sería genial que el INEGI pudiera incluir en sus censos una información más detallada. Si bien en el análisis que hacen sobre el tema, el módulo de movilidad social en INEGI en 2016, hay algunos indicadores que nos permiten ver las características ocupacionales y de vida de la población que tiene estudios de nivel superior en relación a algunas de las instituciones que fueron su lugar de formación o el lugar de trabajo, sigue siendo una información que es parcial porque el personal académico, por más que haya crecido y hoy seamos más de 400,000 los que estamos en este juego, es una proporción muy pequeña del conjunto de la población, y a menos que se haga efectivamente un censo en el conjunto del tema de INEGI, pues seguimos siendo una proporción muy poquita que no nos permite ver con suficiente detalle el desarrollo de las actividades formativas, laborales, de ingresos ocupacionales, etcétera, de los académicos. Entonces, finalmente, y con eso quisiera terminar, porque si no me paso mucho de lo que habíamos hablado. Yo creo que para lograr que la consolidación, se dé la consolidación de la profesión académica, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es conocerla con detalle y saber de qué pie cojea. O sea, mientras no tengamos conocimiento, pues lo que hacemos es apuestitas, ¿no? A ver si por aquí le hacemos y entonces se mejora por allá y entonces es muy importante para entender este proceso, aceptar que hay una heterogeneidad muy importante dentro del sistema de educación superior, entre instituciones y entre disciplinas, no solo en términos de sus tradiciones y de las formas que adopta, digamos, la interacción, la relación, la cooperación, etcétera, sino también en términos de la composición de sus miembros
de las condiciones laborales con las que cuentan, del tipo de regulación del uso del tiempo entre las distintas funciones y las tensiones que sufren al tener que cumplir, por ejemplo, en instituciones fundamentalmente orientadas a la docencia, en el nivel licenciatura, ¿cómo cumples con las exigencias de investigación si tienes tiempo repleto de docencia? Y si no tienes laboratorios, talleres o lo que necesites en las áreas, por ejemplo, donde este es un elemento fundamentalmente básico, fundamental para el desarrollo del conocimiento. ¿Cómo puedes cumplir con las exigencias externas? O sea, si estamos sometidos a dobles exigencias para tener estabilidad relativa o ingresos suficientes, o sea, esta vinculación entre el reconocimiento de los aportes y la asignación directa de recursos derivada de ello, bueno, genera una inestabilidad y provoca el efecto perverso del no deseo de jubilación, porque esto se acaba cuando te jubilas, en fin. Todos estos mecanismos son muy importantes para entender estas tensiones entre las exigencias, ¿sí?, de productividad a los individuos, de consolidación a las instituciones, de rasgos de composición de sus plantas académicas en función de sus propias misiones, ¿sí?, y entran muchas veces en contradicción con el logro, con el propio logro de los objetivos de las instituciones, dada su heterogeneidad. O sea, no todas pretenden formar parte de el grupo que hace investigación, o no todas tienen los recursos, no todas tienen las posibilidades. Entonces, ¿cuál sería la solución a este tema? O sea, en otros sistemas educativos, bueno, hay como movilidad interinstitucional. Una de las características que ha tenido, por lo menos hasta hace algunas décadas, nuestro sistema, es que tú eres parte de una institución, como yo, inventario de la UAM, bueno, ahí estoy, ¿no? O sea, desde hace muchos años y nunca me fui a otra institución. Ahora empiezan a ocurrir procesos migratorios justamente en función de la valoración de estas exigencias y a cuáles quieres atender con mayor atención, ¿sí? Entonces, hemos dado seguimiento a muchos indicadores de tipo cuantitativo, ¿sí? Especialmente cuando medimos la investigación, ¿no? ¿A cuántas páginas produces? ¿Cuántos artículos por año? ¿En qué tipo de medios, etcétera? Pero no hay un avance suficiente en el estudio de la tarea de los académicos como formadores de recursos humanos, como gente que está dedicada a preparar a la gente que va a estar a cargo del desarrollo del país y del conocimiento en el futuro, ¿sí? No hay estudios suficientes en términos de interacción y apoyo a la creciente diversidad de estudiantes que atendemos. Antes, bueno, eran estudiantes que tenían ciertas condiciones, que podían dedicarse de tiempo completo. Bueno, en esto, ¿para qué hablo? Miguel es el experto, junto con Ragev y otros que han trabajado estas distintas formas, digamos, de origen de los estudiantes y sus efectos sobre sus trayectorias escolares y su destino. Pero es cierto que como docentes no necesariamente estamos preparados y estamos atendiendo a esta creciente diversidad, ¿sí? Pensamos que tenemos a los estudiantes dedicados a los estudios de tiempo completo, que nos pueden pelar todo lo que nosotros queramos y que pueden repetir 70 veces lo que les pidamos, etcétera. Entonces, es necesario tomar conciencia y es importante sensibilizar y capacitar al profesorado para entender las demandas intelectuales y personales de los jóvenes actuales, sobre todo ahora, cuando regresemos, después de este periodo que ha generado una gran cantidad de desapego, de frustración, de incluso, diría yo, de depresión entre muchos de nuestros estudiantes. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para atenderlos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como profesores en este proceso, ¿sí?, para poder enriquecer realmente estas prácticas de enseñanza-aprendizaje y brindar
por tanto, como sistema y a nivel más general, el tema, digamos, de reconocimiento, no reconocimiento pago, no reconocimiento, sino de verdad un sistema de reconocimiento de la tarea de docencia y de observación y de caracterización de esta tarea. Y finalmente, o sea, desde mi punto de vista, esta evaluación y vínculo con los ingresos en la proporción en que ocurre hoy en día tiene un efecto negativo, como les comentaba, sobre el tema de la reproducción, renovación, jubilación, etcétera, de la planta académica actual. Y no hemos sido capaces tampoco de observar y medir el peso que tiene la colaboración, la actividad colegiada, ni en la docencia, ni en la producción de conocimiento. O sea, como que vemos los resultados y no vemos los procesos, ¿sí? Y la calidad, ¿sí?, que tienen estos procesos en tanto la formación de recursos humanos como en la calidad de los resultados de investigación que producimos. Entonces, al poner atención en los individuos y después sumar los resultados para ver cómo funcionan los colectivos, lo que nos olvidamos es de las pautas reales de interacción de estos grupos y de los procesos de colaboración, y hacemos o cometemos lo que ya podríamos llamar en sociología la falacia atomística, ¿no? O sea, sumamos a los individuos y pensamos que eso es lo que caracteriza al colectivo. Entonces, es necesario que las instituciones estimulen y mantengan una constante colaboración entre sus miembros para fortalecerse y renovarse a sí mismas, así como que se enriquezca con la colaboración de sus integrantes con otras comunidades de referencia de otras instituciones del país o del extranjero, ¿sí? Y en esta coordinación del trabajo y en la interdisciplinaridad de buscar nuevo conocimiento y solución a los problemas, no debieran solo considerarse los resultados individuales en las evaluaciones externas, sino conseguir que los académicos den realmente un seguimiento cotidiano y ejerzan una crítica y un estímulo al trabajo de sus colegas y formen a las nuevas generaciones antes de despedirse, ya sea con los pies por delante o porque decidan jubilarse, para prepararlos para hacerse cargo en este proceso de renovación de la planta académica. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atenta a sus preguntas, comentarios. En el escrito hay muchos más elementos, es imposible trabajarlo con mayor detalle en la conferencia, pero espero, bueno, haber dado por lo menos una idea más o menos general del contenido. Muchas gracias, Rocío. En realidad, tus palabras han sido muy elocuentes y, como siempre, seguimos aprendiendo de tus resultados de investigación y de tu amplia mirada sobre el campo universitario. Creo que con tu exposición quedan claras varias cuestiones, ¿no? La importancia de contar con un sistema nacional de información confiable sobre la educación superior, que es, en teoría, uno de los propósitos de la actual política educativa, ¿no? Ojalá y esto lo logremos hacer, que sea efectivamente confiable, certera, pertinente esta información. Segundo, la necesidad de pensar de modo diferenciado el proceso de renovación de la planta de profesores y alertar con toda razón de que esto tiene que, debería, ¿no? Deberíamos de tratar de que fuera programado, racional y, por supuesto, diferenciado en función de las distintas instituciones y sus características, ¿no? Por supuesto, creo que habríamos de añadir, además, que ante estas nuevas tensiones, pues será previsible un nuevo periodo de expansión de las plantas de profesores, no solo por la renovación natural que tendrá que ocurrir en función del envejecimiento de las plantas, sino además porque, en teoría, viviremos un proceso de expansión de la matrícula. Entonces sí tendremos previsiblemente un nuevo periodo de expansión.
Y creo que en este sentido, pues has apuntado con mucho detalle como retos de la propia profesión para su consolidación y para su desarrollo. También me parece muy bueno el panorama que marcaste como histórico, ¿no? En el que hemos ido evolucionando en la investigación educativa, en el estudio de los académicos. Ya veremos el resultado del trabajo que está coordinando ahora Jesús Galaz, ¿no? El resultado de esta última década, cómo ha evolucionado esta investigación. Sin embargo, creo que podríamos pensar que en función de esta reflexión histórica que tú proponías, podríamos plantear un par de preguntas, ¿no? La primera es, digamos, sobre estas condiciones, ¿cómo imaginas una nueva agenda? ¿Cómo será la nueva agenda de investigación sobre los académicos para el futuro próximo? O sea, tú ya anunciaste que hay una larga serie de problemas que van a estructurar temáticas de investigación, ¿no? Los profesores por hora, el envejecimiento y la renovación de la planta, etc. Esos son como hechos factuales que van a demandar mayor conocimiento. Sin embargo, ¿cómo te imaginas en relación, por ejemplo, con la globalización y la internacionalización, etcétera? ¿Cómo va a ser la nueva agenda de investigación? Tú lo has dicho ahorita, tendremos que pensar, es necesario investigar o profundizar sobre el análisis de la tarea académica, sobre la nueva diversidad estudiantil, los nuevos procesos de capacitación para los docentes. Tenemos que reconsiderar los efectos negativos de las políticas de diferenciación y de pago de estímulos. Eso lo has enunciado, ¿no? Y esos son como hechos factuales que tendremos que seguir investigando. Sin embargo, la pregunta implica también, tendremos que desarrollar nuevos conceptos, nuevas teorías, pensar las cosas desde otros lugares para profundizar en el conocimiento de los académicos. Y en ese sentido, sigamos, si todavía tuvieras paciencia y tiempo, pues cuáles serían las habilidades y características entonces que van a demandarse para los nuevos investigadores, ¿no? Para hacer investigación sobre los académicos universitarios. Pienso en nuevos recursos tecnológicos, pienso en el análisis de bases de datos, pienso en lo que tú has hecho con la base del SNI o con los estudios específicos, ¿no? Más de orden cualitativo con los softwares como En Vivo y otras cosas que has estado probando de manera insistente. A ese tipo de cualidades me refiero, ¿no? Porque creo que todos nosotros también estamos pensando, estamos asociados a la formación de estudiantes de posgrado. Y si queremos darle continuidad a la investigación sobre los académicos, pues creo que tendríamos que ir pensando en qué características van a tener estos nuevos investigadores para hacer avanzar el conocimiento en este campo que es tan estimulante. En fin, son algunas preguntitas para que Vaya, puedas ensayar una respuesta. algunas preguntitas ahí nada más. Bueno, en realidad yo creo que para que este campo de conocimiento siga desarrollándose, es muy importante considerar hoy en día, o sea, justamente la intervención de eventos no programados y los efectos que esto tiene sobre la dilución de fronteras, por ejemplo, entre la vida privada y la vida laboral. O sea, este elemento de la pandemia, digamos, que nos ha metido a todos en nuestras casas y que desde aquí yo les estoy hablando y tú desde la otra y en fin, o sea, implica retos muy grandes, ya ha implicado retos muy grandes. Hay algunos estudios interesantes sobre las consecuencias que esto ha tenido en términos de la exigencia de creación de nuevas habilidades para los profesores, no solo universitarios, sino en general, ¿no? O sea, para todos los que de alguna manera tenemos que mantenernos al pie del cañón para que no se desbalajen los niños y los adolescentes y los jóvenes
y sigan en un proceso formativo a pesar de reconocer la desigualdad terrible de condiciones que tienen, ¿no? Para poder atender, o sea, estás dando clase y ves pasar por detrás de alguien, oyes al perro ladrar, en fin, las condiciones para el desarrollo de este tipo de experiencia educativa son muy novedosas y son un espacio muy importante para entender también los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y cómo no podemos simplemente transmitir como si estuviéramos en el salón, seguir dando la clase como que ahí andamos, ¿no? O sea, como que ahí te tengo a ti para decirte, oye, y te tiro el gis si no me haces caso. O sea, ni siquiera prenden la pantalla, ¿no? O sea, vamos hablando como con unos cuadritos que son unas fotos, algunas bien chidas, de nuestros estudiantes, y que hay que buscar cómo saber si efectivamente están o no están ahí. En fin, es como una dinámica muy distinta que no necesariamente hemos analizado a profundidad. Ese es un reto, digamos, cómo afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje el cambio de las condiciones, ¿no? Que además me parece que va a haber una tendencia a que se hagan híbridos los programas para lograr los objetivos de avanzar en esta extensión, digamos, de la matrícula. Una prueba es la Universidad Abierta y a Distancia de México, que hoy representa pues, casi 500,000 estudiantes, de los cuales sabemos nada, ¿no? O sea, cómo operan estos mecanismos, cómo es equivalente, socialmente se valora igual, cómo se construye el prestigio en función de, o sea, los egresados, cómo se apropian de los prestigios institucionales o no, cómo les afectan en sus trayectorias de vida. O sea, el tema de las desigualdades en nuestro país, o sea, yo hablé de heterogeneidad del sistema, pero dentro de esta heterogeneidad están también implicadas desigualdades de oportunidades. Y estas desigualdades de oportunidades creo que es muy importante que se conviertan en un tema de observación importante, tanto hacia los académicos, es decir, hacia las oportunidades que tienen los que trabajan en estos distintos ámbitos institucionales de desarrollar una trayectoria acorde con su vocación y sus intereses, ¿no? Los formamos como doctores para investigar y luego los ponemos a dar clase en prepa o en instituciones que no tienen ninguna condiciones para darles ni siquiera, ya no digas el apoyo financiero o los recursos, sino a veces ni siquiera el tiempo. O sea, si tenemos instituciones que trabajan con 6 profesores, que además no tienen contratos, sino becas, ¿no? Que además están permanentemente sometidos, o sea, como que hay una gran cantidad de temas posibles de investigación a raíz de esta heterogeneidad, tanto disciplinaria como de las instituciones. Y creo que si bien hemos así como explorado, iniciado el trabajo de caracterización de esta heterogeneidad, estamos todavía lejísimos de entender sus efectos para los actores involucrados en estas instituciones y para el país. O sea, hay que extender la matrícula sin extender el mercado ocupacional, sin tener espacios para que esta gente efectivamente desarrolle lo que está aprendiendo. ¿Realmente están aprendiendo lo mismo independientemente de donde estudien? Los dichosos exámenes generales se mantendrán, no se mantendrán, cómo tenemos información, no son obligatorios. O sea, aquí todas las evaluaciones son de al que le guste, ¿no? Claro que tienen premios, pero son al que le guste meterse a la evaluación. O sea, esa es una de las características. Por ejemplo, si pensamos en el SNI, pues es el ¿qué? O sea, el 30% de los profesores de tiempo completo, pero el 5% de la planta académica total. Entonces, estamos hablando, digo, por supuesto es interesante estudiar a esos que están produciendo. Yo he hecho
trabajo en el último tiempo sobre este aspecto, pero no dejo de reconocer que es así como la minoría, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cuál puede ser la agenda? Pues mira, yo creo que lo que tenemos es que motivar a nuestros estudiantes para que se interesen en la problemática del desarrollo de los actores. Digo, yo he sido más proclive a atender a los académicos, a los investigadores, pero no dejo de reconocer que esta parte sin la otra, sin los estudiantes y sin la formación y los efectos que tiene su trabajo en la formación de esas nuevas generaciones, pues hace las cosas muy parciales, ¿no? Entonces, es la interacción, son los significados, son las intenciones, digamos, y las capacidades de promover esta formación de gente que necesitamos en el país con una capacidad de reflexión crítica, con una capacidad de, de interesarse, de tener curiosidad para poder desarrollar, o sea, conocimiento desde sus propias realidades, ¿no? Entonces, pues no sé, Miguel, me pones muy difícil el tema. No, está perfecto, está buenísimo, ¿no? Muchas gracias. En realidad, creo que tú has sido promotora de la construcción de varios grupos de investigación, de muchas redes y de proyectos comparativos grandotes que nos han permitido también conocer las condiciones del trabajo académico en distintos lugares del país, por ejemplo, y a nivel internacional, o tener esta perspectiva comparada de México con lo internacional. Y esto implica pues procesos formativos, procesos de construcción de acuerdos paradigmáticos de conocimiento, de metodologías, de definiciones. Cuando iniciamos el trabajo con el botón de muestra o con, ¿no?, los rasgos de la diversidad, estábamos haciendo las primeras definiciones para ir construyendo un objeto. De eso fue 30 o 40 años, no me acuerdo, pero creo que es 1989, 1992. Sí, pero, hace mucho. pero creo que nos deberíamos también de hacer cargo de que esto ha sido un proceso como en el que han participado un montón de colegas y que han aportado muchos elementos de conocimiento que hoy tendríamos que ya estar en condiciones de sistematizar o de poder transmitir de manera más ordenada en nuestros programas de posgrado, puesto que el tema, o sea, si no damos, creo que sí, y con esto quisiera un poco también cerrar, ¿no?, que si no damos continuidad a la investigación sobre los académicos, pueden ser temas que se agoten, pueden ser temas que no tengan mayor profundidad. Y yo creo que es muy importante para nosotros en el COMIE dar profundidad, continuidad y mantener ciertos objetos de conocimiento, temas, problemas de conocimiento abiertos, y que en ese sentido pues tenemos también una responsabilidad hacia nuestros estudiantes, hacia las nuevas generaciones, para poderle dar continuidad a este trabajo. En fin, Rocío, yo te quiero agradecer muchísimo tu conferencia, tu esfuerzo por prepararla, por ser tan elocuente y tan gentil de participar con nosotros. No quiero cerrar la sesión sin agradecer también, de modo muy especial, al equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión, al comité local y, por supuesto, al equipo de trabajo del COMIE, que pues sin ellos este congreso no hubiera sido posible. Entonces, yo te agradezco muchísimo, les agradezco a todos los asistentes a esta conferencia su asistencia, su participación. Y Rocío, te reitero el agradecimiento a nombre del comité directivo del COMIE. No, pues yo les agradezco, Miguel, al contrario, es una oportunidad de conversar, siempre es muy interesante poder exponer lo que uno piensa con las limitaciones que tenga, pero creo que es muy importante este diálogo y ojalá que haya tenido alguna posibilidad de recepción con los jóvenes participantes en el Congreso, porque no sabemos muy bien desde esta plataforma qué está pasando en otras, entonces
No seguro. sé si había preguntas, inquietudes de los... Pero no teníamos en el formato establecido esta modalidad, justamente en parte por el tipo de evento que realizamos, pero bueno, de cualquier manera la asistencia ha sido muy, muy nutrida y estoy muy agradecido con todos por su participación. Y a ti, pues mucho gusto, te mando un beso y que esté muy bien. Para todos los colegas, vamos a cerrar la sesión. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos seguimos viendo en el Congreso. Hasta pronto. Claro que sí. Buenas noches, muchas gracias.